¿Y si te dijera que un medicamento que millones de personas toman a diario podría estar dañando tu cerebro lentamente? No provoca dolor inmediato, no da señales claras, pero con el tiempo puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, ACV, y afectar tu memoria, concentración y circulación cerebral. Hoy te revelo por qué este fármaco es tan peligroso, cómo actúa en silencio y qué deberías saber antes de seguir tomándolo sin cuestionarlo. La reducción del flujo de sangre al cerebro es uno de los mecanismos más preocupantes mediante los cuales ciertos medicamentos pueden afectar la salud cerebral a largo plazo. El cerebro, aunque representa solo una pequeña parte del peso corporal, consume una gran cantidad de oxígeno y glucosa. Para funcionar correctamente depende de una circulación sanguínea constante y bien regulada. Cuando este equilibrio se altera de forma repetida o sostenida, las neuronas comienzan a sufrir. Algunos fármacos pueden influir negativamente en este proceso al modificar la presión arterial, la frecuencia cardíaca o el tono de los vasos sanguíneos. En ciertos casos, provocan vasoconstricción, es decir, el estrechamiento de los vasos, lo que reduce la cantidad de sangre que llega al tejido cerebral. En otros, generan caídas bruscas de presión o alteraciones en la autorregulación cerebral, un mecanismo natural que mantiene estable el flujo sanguíneo incluso cuando la presión cambia. Cuando esta autorregulación se ve afectada, el cerebro queda más vulnerable a episodios de bajo riego sanguíneo. Con el tiempo, una perfusión cerebral insuficiente puede causar microdaños acumulativos. Estos no siempre producen síntomas inmediatos, lo que hace que el problema pase desapercibido durante años. Sin embargo, a nivel microscópico, las neuronas pueden experimentar estrés por falta de oxígeno, inflamación y disfunción en sus conexiones. Este proceso aumenta la fragilidad del tejido cerebral y favorece la aparición de lesiones silenciosas que, aunque pequeñas, se asocian con mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Además, cuando el flujo sanguíneo cerebral se reduce de manera crónica, el cerebro puede volverse más sensible a otros factores de riesgo como la deshidratación, el estrés, los cambios bruscos de postura o la falta de sueño. En estas condiciones, un evento aparentemente menor puede desencadenar un episodio más grave, especialmente en personas mayores o con antecedentes de problemas cardiovasculares. Es importante entender que el riesgo no suele estar en una dosis aislada o en un uso ocasional. El mayor problema aparece cuando ciertos medicamentos se consumen durante largos periodos sin una evaluación periódica de sus efectos. El cuerpo puede adaptarse parcialmente, pero el cerebro no siempre compensa de forma adecuada una reducción persistente del flujo sanguíneo. Esta exposición prolongada puede contribuir al endurecimiento de los vasos, a la alteración de la respuesta vascular y a un entorno propicio para la formación de coágulos o episodios isquémicos. Por esta razón, la supervisión médica es fundamental. Ajustar dosis, revisar la necesidad real del tratamiento y considerar alternativas cuando existen factores de riesgo puede marcar una gran diferencia en la protección del cerebro. Mantener una circulación cerebral adecuada no solo reduce el riesgo de ACV, sino que también ayuda a preservar funciones clave como la memoria, la atención y la claridad mental a lo largo del tiempo. El deterioro cognitivo asociado al uso prolongado de ciertos medicamentos es un tema que ha recibido cada vez más atención en la investigación médica. El cerebro depende de una comunicación eficiente entre neuronas, sustentada por neurotransmisores, energía adecuada y una estructura cerebral intacta. Cuando un fármaco interfiere de forma crónica con estos procesos, pueden aparecer cambios sutiles pero progresivos en el rendimiento mental. Algunos medicamentos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y actuar directamente sobre el sistema nervioso central. En determinados casos, alteran el equilibrio de neurotransmisores como la acetilcolina, la dopamina o el GABA, que son fundamentales para la memoria, la atención, el aprendizaje y la velocidad de procesamiento mental. Cuando esta interferencia se mantiene durante meses o años, el cerebro puede experimentar una disminución gradual de su eficiencia funcional. Uno de los primeros signos suele ser la dificultad para concentrarse o para procesar información con rapidez. Las personas pueden notar que les cuesta más recordar nombres, fechas o tareas recientes, aunque estos cambios sean inicialmente leves. Con el tiempo, esta lentitud cognitiva puede hacerse más evidente y afectar actividades cotidianas como tomar decisiones, seguir conversaciones complejas o adaptarse a situaciones nuevas. Además, ciertos fármacos pueden favorecer procesos inflamatorios de bajo grado en el tejido cerebral o aumentar el estrés oxidativo. Ambos fenómenos se asocian con daño neuronal progresivo. Aunque el cerebro posee mecanismos de reparación y plasticidad,
Estos no siempre son suficientes para contrarrestar una exposición prolongada. Como resultado, se pueden producir alteraciones en las conexiones neuronales, especialmente en áreas relacionadas con la memoria y las funciones ejecutivas. El uso crónico de algunos medicamentos también se ha vinculado con cambios estructurales en el cerebro, como una reducción del volumen en regiones específicas o una menor densidad sináptica. Estos cambios no implican necesariamente una enfermedad neurodegenerativa, pero sí pueden aumentar la vulnerabilidad cognitiva, sobre todo en personas mayores o en aquellas con factores de riesgo como hipertensión, diabetes o antecedentes familiares de deterioro cognitivo. Es importante destacar que estos efectos no se presentan de la misma manera en todas las personas. La edad, la dosis, la duración del tratamiento y la combinación con otros fármacos influyen de forma significativa. En muchos casos, los síntomas cognitivos pueden mejorar parcial o totalmente al ajustar la medicación o al suspenderla de manera supervisada, lo que refuerza la importancia del control médico regular. Comprender que el deterioro cognitivo puede desarrollarse de forma lenta y silenciosa permite tomar decisiones más informadas. Evaluar periódicamente la función mental, estar atentos a cambios sutiles y revisar la necesidad real de tratamientos prolongados son pasos clave para proteger la salud cerebral. Preservar la claridad mental no solo mejora la calidad de vida, sino que también reduce el riesgo de complicaciones neurológicas a largo plazo. El uso prolongado de ciertos medicamentos representa un riesgo que a menudo se subestima porque sus efectos adversos no suelen manifestarse de manera inmediata. A diferencia de una reacción aguda, los efectos acumulativos se desarrollan lentamente, permitiendo que el daño avance sin generar señales claras de alarma. Este carácter silencioso es precisamente lo que hace que el consumo a largo plazo sea más peligroso que una exposición puntual. Cuando un fármaco se toma durante meses o años, el organismo está sometido a una influencia constante que puede alterar funciones fisiológicas clave. En el sistema nervioso, esta exposición sostenida puede modificar la forma en que las neuronas se comunican, se adaptan y responden al entorno. Aunque el cuerpo intenta compensar estos cambios, los mecanismos de adaptación no siempre logran proteger completamente al cerebro frente a una interferencia continua. Uno de los principales problemas del uso crónico es la acumulación de efectos secundarios subclínicos. Estos no generan síntomas evidentes al inicio, pero con el tiempo pueden provocar alteraciones en la presión arterial, el metabolismo cerebral o la función vascular. Cada uno de estos factores, por separado, puede parecer insignificante, pero su combinación prolongada aumenta el riesgo de eventos neurológicos, incluido el accidente cerebrovascular. Además, el uso prolongado sin reevaluación médica puede llevar a dosis innecesarias o a la continuación de tratamientos que ya no son imprescindibles. A medida que cambian la edad, el peso, el estado de salud o la interacción con otros medicamentos, el riesgo asociado también se modifica. Sin un seguimiento adecuado, el cerebro puede quedar expuesto a un nivel de estrés farmacológico que no era previsible al inicio del tratamiento. El envejecimiento es un factor que intensifica este riesgo. Con el paso del tiempo, el metabolismo de los fármacos se vuelve menos eficiente y su eliminación puede ralentizarse. Esto favorece una mayor concentración del medicamento en el organismo, aumentando la probabilidad de efectos adversos acumulativos sobre el sistema nervioso. En personas mayores, esta situación se asocia con mayor susceptibilidad a mareos, confusión, alteraciones cognitivas y eventos cerebrovasculares. Otro aspecto relevante es la interacción entre medicamentos. El uso simultáneo de varios fármacos puede potenciar efectos secundarios sobre el cerebro y la circulación, incluso cuando cada medicamento, por separado, parece seguro. Esta combinación puede alterar la coagulación, la presión arterial o la oxigenación cerebral, incrementando el riesgo de daño neurológico a largo plazo. Por estas razones, la supervisión médica periódica es esencial. Revisar la duración del tratamiento, evaluar beneficios reales y considerar ajustes o alternativas permite reducir la carga innecesaria sobre el cerebro. El uso responsable de los medicamentos, basado en controles regulares y decisiones informadas, es una de las estrategias más efectivas para prevenir daños neurológicos silenciosos y proteger la salud cerebral a lo largo del tiempo.